¿Vos lo viste sí, a Franco? ¿cómo Contame. estás? Bien, Cree que se rompió la pierna. Te voy a decir una cosa de Franco, creo que de los tipos más valientes que Total. conocí en mi vida. Esto es un tema con el que convive todos los días. Lo tocan y se rompe. Sí. Claro. Y sin embargo va, le Huesos de mete, se cristal. mueve. Es admirable. La valentía, la perseverancia, la convicción de Franco es para aprender, es para tomar nota. Absolutamente. Esto es parte de su día diario. No puede ir a ningún lado solo, la ciudad no está preparada, la gente no se involucra, si no la acompaña algún profesional tiene una vida muy incómoda, se rompe si se cae, si lo tocan fuerte. Y sin embargo le mete, está dedicado a esta lucha que encabezamos desde Republicanos Unidos, que te digo que nosotros lo llevamos a Franco a todos lados como símbolo del tipo de ciudadanos que queremos ser. Es impresionante. Sí, es un fuera de serie. Bueno, te vamos a contar todo lo que esté pasando con Franco. Yo lo lamento un montón. Bueno, nada, me lo terminás de confirmar vos. O sea, Sí, lo que no me estaban diciendo. Sí. Bueno, vamos a estar con él y cerca de él. Obviamente ya está nuestro productor y como decía Campolongo, seguramente una ambulancia está llegando a la puerta del canal. Una creo locura. que inclusive ya está pedida el instituto donde lo van a internar. A internar. Bueno, una pena. Vamos a mantenerte informado de todo lo que pase. Hacemos un cambio de tema y nos metemos con lo que dijo el presidente. Digo, más allá del furcio, Rodrigo, Roberto, ya da tanta vergüenza el presidente Alberto Fernández. Poníamos recién ese furcio, ponerle de garganta poderosa, profunda. Ya a esta altura da igual. El tema es que todos los días es como si se esmerase para ser un poco peor, ¿no? Alguien me decía hoy en un café que ella lo desequilibra por Cristina Fernández de Kirchner, que tiene el poder de desequilibrarlo, de trastornarlo, de enloquecerlo, que él la pasa cada vez peor en este gobierno. Bueno, es un efecto dominó porque él nos termina desequilibrando a los argentinos, ¿no? Bueno, esperemos que esté bien. Exactamente. Sí, claro, esperemos que esté bien Franco y comparto lo que dice Roberto, el ejemplo de fortaleza la de Franco y de lucidez también, ¿no? Porque tiene una cabeza muy destacada y cómo cuenta la economía con la claridad, una economía que hay que tener mucha claridad porque todos los días cambia y es un laberinto. Pero yo comparto con lo que dice Jorge en cuanto a lo difícil que es analizar el discurso de Alberto. Es más sencillo analizar lo de Cristina, que es toda una ficción, pero se esmera en construir una narrativa. Que bien lo exhibías vos en tus tapes, de las incoherencias, de cómo va mutando en el tiempo, más que de las incoherencias, porque ella justamente intelectualmente intenta que tenga una especie de hermetismo o que tenga una narración, por lo menos introducción, nudo y desenlace. No lo encontrás con Alberto, es cambiante, zigzagueante. Es muy difícil analizar la más absoluta improvisación. Pero ella miente. Bueno, ni hablar. Porque Domingo Felipe Cavallo fue asesor en toda la negociación de la cuestión de las regalías que en la época de Menem le había dado a cada provincia minera. Así que fue asesor muchísimo tiempo. Pero, Carlos, es la historia... ¿Cómo se puede mentir tanto y tan descaradamente y sabés que tenés las pruebas? Que ahora el planteo de Cristina es un chocolate por la noticia, es poner el acento en los intermediarios de los gerentes de la pobreza. Bueno, lo mismo... Ahora pone el acento ahí porque los intermediarios no le responden directamente Viste a que ella. Cristina se quiere parecer a la derecha, quiere ser más derecha, quiere ser más Pichetto. Ahora dice, porque los planes sociales y los movimientos... O sea, ¿te das cuenta que esta gente está desequilibrada? O sea, ayer hizo de Pichetto, ahora se le vinieron encima no solo los de ahí adentro, sino también los de adentro, pero los que son funcionarios y además tienen movimientos sociales como Pérsico, o como Delía, o como Barrios de Pie. Digo, ¿vos te das cuenta que ya no queda nadie, que no se salva nadie? Pero ahora Cristina se hace la de derecha. Ahora se acuerda el tema de los planes. Están en un plan electoral desde el momento... Hoy me contaron, ella lo desequilibra, es el graf. Hoy me contaron, y ya los escuchamos, quiero escucharlo a Roberto, a Juancito, a y Jacobe que sigue anotando. Hoy me contaban que ellos saben que ya pierden, obviamente en el 2023, que van a hacer todo lo posible por tener y por recuperar y por sostener la provincia, que a Kicillof le pidieron que no hable más, porque dicen que se manda tantas cagadas como Alberto Fernández, entonces le pidieron que se guarde, porque eran furcios, equivocaciones, errores. Lo guardaron a Kicillof, solo lo llevan a los actos para que aplaude en primera fila o en segunda, que no hable más. Están pensando en el 2027. Ahora un despelote si Massa se llegara a bajar como presidente de la Cámara de Diputados, así como se bajó Máximo en su momento. ¿Por qué? Porque él dice, entró Scioli.
Scioli no estaba en los planes del frente de todos contra todos. Yo tengo aspiraciones presidenciales y Scioli también. Hay otro despelote interno. El 15 de julio. El 15 de julio, ¿qué va a pasar? Es la convocatoria que hizo en el día de hoy Sergio Massa para el Congreso del Frente Renovador. Sí. Ahí hay dos posiciones, podríamos decir simplificando. Una más dura, digo, ya que está de moda los halcones y las palomas, bueno, una muy de halcones, que renuncie, que se vaya y que se independice y que haga política desde el llano, sin ningún... Y los ¿Desde otros, el llano cómo? No, si renuncia a la Corte va a tener que hacer, a la Cámara va a tener que hacer política, nada, desde el llano. Claro. Ahora, ya estaríamos hablando pero de es una niveles buena de... idea para los radicales, Dale. que se vaya Massa con los radicales, entonces dividen un poco más a Juntos por el Cambio. te lo se rompe un devolvemos, poco más el Viviana. frente de todos contra todos. No, Mira, ya a esta altura, chicos, disculpen, no sé si va a pasar No, nada. y del gobierno, ¿quién se ocupa? ¿Te imaginas que las peleas de Sergio Massa, si fuesen ancladas en las políticas, no les creo nada, no hay ninguna discusión o diferencia que tenga que ver con la gestión o con las políticas públicas de fondo? El gobierno ha fracasado, Cristina arma un plan electoral, la línea sucesoria... Sergio Massa se enoja porque designan a Daniel Scioli en un lugar donde tenía pretensiones, entonces monta un evento político sobre el cual empezará a negociar nuevamente. La alianza de Sergio Massa con Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner es evidente en la interna del peronismo. Pero la verdad es que el peronismo es muy versátil. Sí, claro. Puede cambiar en cualquier momento. ¿Kirchnerismo es peronismo? ¿Kirchnerismo es peronismo? No, el peronismo. Sí, claro que Ya sí. sé, Algún ya sé. gen Sí, debe es lo tener, mismo. qué sé Sí, yo. es lo no hay mismo, duda, es lo es lo mismo. mismo. Roberto, no dijiste nada. No, estaba escuchando. Lo que yo sí le recomendaría a Alberto y compañía es que se dediquen Que menos... miren, que si van a ver porno, que vean algo más... No, mentira. Bueno, qué con su vintage tiempo para ver libre- porno el presidente, ¿no? Qué Sí, yo ahí vintage. tengo un matiz, pero Que ¿Qué con su matiz? tiempo libre... el matiz es que el fallido estuvo. Sí, La a cualquiera le puede película pasar. existe, Sí. pero yo creo que en el cortocircuito cerebral habría que consultarle a Manes. Es psicoanalista, sí. Que Manes nos explique. Dámelo a Manes. Yo creo que él mutó Garganta Profunda, que es el espía del Watergate, que era el segundo del No, ¿sabés FBI. que no creo lo que me está diciendo? Es no, bueno. Carlos, sos muy generoso, ¡Qué Carlos. bueno! Ustedes, porque ustedes también tienen la idea fija. Ustedes también tienen la idea fija. Para ahorrarnos que Carlos tenga que salir a defenderlo, Sí, que sí, hagan sí, menos pero, actos por y favor. discursos y se dedique a armar reuniones de yo- gabinete pero aparte- y a trabajar para Yo la... lo defiendo un tranco No, de ya lo es, cosas. Pero que es un genio, nos venimos a dar cuenta ahora. No, pero esto que decimos, Roberto, a ver. 2 años quedan, Vivi, A Kicillof todavía. acá. lo guardan porque dicen Que se basta de ponga a hablar boludeces. trabajar. Ahora, presidente, no puede ser que nunca vaya ni con una notita, claro. ¿no? Va siempre a improvisar, por eso dice las cosas. Omnipotente. Pero Viviana, estupidez pero absoluta. Cristina también va a improvisar y sabe, obviamente, dentro de su locura, metafóricamente hablando, sabe lo que dice. Pero el presidente realmente es preocupante. Yo estoy Cristina sabe lo que No, dice. ¿Sabes que improvisa yo de que la estoy Cristina, mirando más seguido no No, sabe no le lo veo que que dice? improvise Cristina. Tampoco sabe lo que Y dice. tampoco la veo improvisando. Y tampoco... La veo improvisando. Ella sabe. Totalmente. Ella sabe cuáles son los 2 o 3 mensajes que quiere dejar. Totalmente. Yo creo que Alberto Bien, improvisa y que Cristina se hace la boluda, que son, Exacto. que son Cristina dos cosas tiene- diferentes. tiene- Ahora, la Tiene línea... 2 planes bien claros. No, Cristina de boluda no tiene nada. Un plan Por eso, judicial, por eso. un plan judicial que está bien pensado, sobre el cual viene trabajando y le va a traer muy malas noticias, porque estoy convencido que va a terminar siendo condenada Cristina. Sí, pero... Absolutamente Yo convencido de que coincido sea con- condenada. Perdón, Está de Carlos. moda ahora Sí, va a ser una cierta condenada. ola de Carlos. derecha, va para ahí. Está, Un Cristina segundo. dice, como la derecha está garpando, bueno, voy a Los ser más de derecha. empresarios, los- Totalmente. no, Ayer hizo un discurso, esa parte nada más de los movimientos sociales, muelo picheto. Podemos apostar un lechón con De Loredo que dice... No. Perdón, Acá no se apuesta Rodrigo, Sí. coincido con vos que va a estar condenada en causa vialidad, no tengo duda, la tiene muy complicada. Pero sí, yo creo que el objetivo que ella tenía, que se trazó cuando lo trajo Alberto Fernández, está cumplido. Porque ella tiene casi 70 años. En el peor de los casos, cuando la condena hay que firme la Corte, lo decíamos ayer, lo va a cumplir en su casa. va a No, tener pero además mucha te olvidas 2 historia. pasos previos. Juicios políticos, porque tenés que avanzar en un juicio político. Inhabilidad para cumplir y con finalmente cargos que se públicos. vincula todo con todo, Sí. que son los asilos. Digamos, nuestra política internacional tampoco es casual que sea con Irán, con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela. No es para nada descabellado pensar que si tiene un
un revés judicial muy contundente, ¿alguien cree que va a terminar presa? No, Nadie. yo creo que sobre esta causa va a terminar condenada porque las pruebas superan y porque la Corte ya negó todas estas chicanas procesales que se tienen. Ella ha montado un plan bien pergeneado desde la agenda judicial, ¿Vos crees de pero ha verdad ido que Cristina- perdiendo y ahora vos tiene crees que Cristina va a ser por eso digo que no condenada? improvisa, Sí, ahora todos tiene un sabían plan que iba a ser. electoral. Así como tenía un plan judicial, tiene un plan electoral. No es improvisado. Si va a tener más o menos éxito, ellos han sido muy exitosos en la construcción del poder. Muy poco exitosos en la Argentina que nos dejan. Pero han sido muy exitosos. Han gobernado Santa Cruz durante décadas, han gobernado la Argentina durante décadas, han puesto un presidente después que se han ido, han buscado las culpas ajenas, han sido exitosos en la construcción del poder. La Argentina que nos dejan es paupérrima. Entonces, no improvisa Cristina. Su plan judicial estuvo siempre pergeneado, viene teniendo trapisondas, pero le tienen todavía otras haces en la manga, como quien dice. Fíjate vos, para que la gente sepa, esta causa no se lo va a poder sacar de encima, como pasó con Otesur, como pasó con la causa del dólar futuro y tantas otras más, porque las pruebas son verdaderamente muy voluminosas, la cantidad de testimonios, la cantidad de declaraciones, los datos. Para que la gente entienda, hace 3 años que se está desarrollando este juicio. Empezó en mayo del 2019. Antes de fin de año va a tener veredicto y va a ser condenada, claramente. Pero te vuelvo a repetir, Rodrigo, no va a ir a la cárcel. No. La condena para que quede firme va a tardar años. Y cuando eso ocurra, Cristina va a tener una edad avanzada. ¿Qué que ni punto para siquiera- Iguacel, si esto le Ojalá. sale bien? ¿No? ¿Qué punto Sí, para un punto para Iguacel, Iguacel ¿no? enorme. ¿Qué Yo punto para no Iguacel? tengo ninguna confianza en lo que dicen los muchachos, los Yo especialistas tampoco. son ellos. Dame la mano. Yo soy Yo agnóstico. tampoco. Si no creo en Dios, no voy a creer en la justicia No, yo en Dios argentina. creo, pero en la justicia no sé. Bueno. No lo creo. Ahora, La verdad que es no. cierto lo que dice Rodrigo. Cristina, cuando pierde, pierde con 35 puntos. Eso es un éxito. Cuando gana, gana con 48, con 54, digamos. Es la otra banda, la banda alta ¿Hoy tiene el 35? Del éxito. ¿Hoy tiene el 35? No. Hoy no se muestran los 35, pero van a aparecer, Juan. Van a aparecer Pero 33, perdón, decíamos 35. al comienzo de la editorial. Ayer Y ahora te digo dijeron por que qué. que la clase media no los vota. Ayer Cristina se metió con los movimientos sociales, por ende con los piqueteros, por ende con la gente pobre y más necesitada. Yo no les conté, no sé si lo conté acá, se lo conté el fin de semana en casa a los chicos. Estaba en el medio del piquete cubriendo y había chicos que me decían, aguante mi ley, al oído. ¿Viste? Chicos de aguante mi ley, Viviana, aguante mi ley. Yo decía, esto es una locura, ¿viste? Como cosa de venganza para con los movimientos sociales. Lo que digo es, Cristi, poneme las imágenes de la matanza, solo el paño. Porque digo, ¿para quién va a gobernar Cristina? Que se puso más de derecha, que ahora habla más de como Pichetto con los planes sociales, que le molestan los planes sociales, que le molestan los pobres, que le molestan los piqueteros, le molesta todo y la gente sigue viviendo así. Entonces, ¿qué 25 o 35% tiene, Jorge? ¿Quién la puede seguir eligiendo? Tiene, Vivi. El loco de la vaca que se llevó puesto una vaca, que decía aguante Cristina. ¿Y cómo vive la gente en la Y hoy, Argentina? por hoy ya un Lo voto tiene. no se compra por 19.000 pesos. La gente no es tonta, va a la marcha, obvio. El problema es que lo están empezando a considerar como si fuera su trabajo, pero no son tontos. Es cierto, espera, es cierto que Los están tratando muy Están mal. subestimando. Es cierto Los que están los planes tratando mal sociales- y ellos se están dando cuenta, por suerte. Es cierto que los planes sociales nunca explicaron la totalidad del voto kirchnerista. Siempre ha habido más planes sociales que cantidad de votos que han sacado. Eso es cierto, no explica todo el fenómeno. Pero también es cierto que el año pasado sacaron 33 puntos y hubo 7% de ausentismo. ¿Ok? Y ahora decías que ¿cómo lo van a mantener ese 33? Ahora 20% se muestra, 20 y 25% se muestran claramente en las Es el encuestas. núcleo duro ese. Es el núcleo duro. Es el núcleo duro, Son no los avergonzado. socios. Y después hay otro 10% que yo creo que está avergonzado, pero que sigue siendo kirchnerista. ¿Por qué? Claro, porque Eso es bueno. es la gente que te dice que Alberto es un tarado, pero que Cristina la cagó, porque eligió mal y nos metió a todos en un compromiso. Ahora, cuando esa gente vaya a la urna, se va a encontrar en su representación mental con la boleta del Frente de Todos, la izquierda, que no tiene ningún sentido para ellos, la boleta del Frente de Todos, y la centroderecha, la recontraderecha, la superderecha, el liberalismo, el neoliberalismo y los nazis. ¿Entendés? Entonces, no tienen dónde ir. Esa gente, desde su representación mental, va a volver a caer, con cierto nivel de disgusto, en el Frente de Todos. ¿Vos decís que van a volver a están caer? Sí, sí. Hoy están apichonados, hoy es difícil encontrarlos en las encuestas, insisto, pero me parece que van a aparecer. Ahora, Ahora, perdón, te puedo interrumpir. Preparame la placa de Macri. Esa gente que va a votar, y vos decís que es el núcleo duro, ve una boleta de Patricia Bullrich. ¿No sería un poco la morigeración entre un sector y otro? No, para ellos, qué? No. Patricia Bullrich es como Macri, es la suma de todos los males. Es la suma, la derecha, la embajada de Estados Unidos, el complot de los templarios, los masones, los Illuminati, los reptilianos, Juan.
es todo lo que ¿Vos te está pensás mal. que la persona que va a la urna o va al cuarto oscuro hace ese análisis? Absolutamente, que es un análisis muy sencillo donde hay buenos y malos, no es un análisis político ideológico. Están los buenos y están los malos. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Yo mi pregunta es, ese 30 al 33%, ¿qué es lo que tiene miedo a perder cuando la vota Cristina o cuando vota al Frente de Todos? Hace muchos años nos pusimos a estudiar en la consultora, muchos, 20 o más, nos pusimos a estudiar por qué la gente vendía el voto, ¿sabes? Y un día de una elección salimos con los encuestadores y los socios de la consultora también a preguntarle a la gente, con los punteros políticos al lado, viste que los políticos salen a comprar el voto por la calle. En aquel momento lo compraban con plata, hoy se compra con falopa, aviso. ¿Con falopa? Hoy se compra con falopa en la calle. En ese momento se compraba con plata. Entonces íbamos con los punteros políticos, cuando compraban el voto, nosotros le preguntábamos, ¿por qué vende el voto? Y el retrato generalizado de lo que la gente nos decía o intentaba decir, era más o menos así, Juan. La política no me da nada durante 4 años. Si el día de la elección le puedo cobrar 50 pesos, se los cobro. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Hay manera de saber de qué proporción de ese votante kirchnerista es empleado público? No, ¿Se podría trabajar un poco esa línea? porque es difícil. A ver, cuando vamos a elecciones, los datos de los votos son anónimos, entonces es difícil cruzarlo contra un Pero cuando padrón. vos encuestás, ¿no le puedes preguntar al tipo a qué se dedica? Sí, a veces preguntamos a qué se dedica. Y yo te digo que la base de sustentación del voto kirchnerista hoy, del 25% que hablábamos como duro, está muy abajo en la pirámide de ingresos sociales, muy abajo, bien pobre, o está bien arriba. Porque Mira, en sabés que términos me educativos... quedé con el voto se compra con En mi falopa experiencia, hay mucho de eso, el deterioro es muy profundo, pero para mí, en términos de resumen, hay 2 dispositivos que se conjugan y que hacen muy eficiente el discurso clientelar y el discurso de los populismos, ¿no? Hay un dispositivo que uno se tiene que andar preocupando de desarmar, que es la igualación, el hartazgo de la gente, el hartazgo total de la sociedad. Entonces, una sociedad absolutamente descreída de la política. Vos sumás un descreimiento total y generalizado, buscando igualar y empardar todas las peleas, con un nivel de pobreza, la pobreza utilizada como instrumento electoral. Este es el gran drama de la democracia argentina. La podemos mejorar un poco con la boleta única, podemos mejorar con muchas cosas, pero el drama es la utilización de la pobreza como instrumento electoral, sometiendo a las personas pobres a una clientela y una dádiva del Estado. Si vos juntas esos 2 dispositivos, vos sos una persona que ya no cree en nada, cree que todos los políticos son iguales, que nada te va a cambiar, y te llega una amenaza. Vos recibís, hay 12 millones de programas sociales en Argentina. 12 millones de programas sociales en la Argentina. 4 millones de asignaciones universales por hijo, 1.300.000 potenciar trabajos, 3.500.000 pensiones no contributivas que se dieron de forma de las personas que no cumplieron los años de aporte. Si a esas personas les llega el mensaje de si vos no votás bien, se te va a caer el programa social. La gente no come vidrio. Entra a un cuarto oscuro y dirá, mirar a saber acá cómo voto yo, seguramente no, pero si la verdad es que yo conjugo, no creo en nada de la política, creo que son todos unos garcas, creo que son todos iguales. Esto me están diciendo que si Claro, voto mal, pero del voy a otro perder lado, el programa Rodrigo, social. Ahí se pero genera pará, un porque del otro lado le están fenómeno diciendo... psicológico que hace que todavía sea eficiente, que es la utilización de la pobreza. Rodrigo, Pero del otro lado le están diciendo que van a achicar el Estado, Rodrigo. Entonces esa gente tiene un riesgo. Hay un riesgo económico. Vos cobras poco, no te sirve para nada. Es la sumisión a la pobreza con un sándwich de Yo creo, mortadela de en el todas bolsillo. maneras, pero del otro lado le están diciendo que voy a achicar el Igual después Estado. hablemos del voto falopa que Yo dijiste. creo Sabía de que la todas gente la maneras convencían con que falopa. establecer reglas generales sobre cuáles son los mecanismos de decisión del votante, vamos a ponerlo hipotético, es muy difícil. Coincido. Muy difícil, hay que estar en ese contexto, va a haber mucha abstención, me parece, y termino con Perdón, esta idea. te interrumpo un minuto. Coincido con vos. Lo que yo le pregunté a Jorge es puntualmente el votante del Frente de Todos o de Cristina, no del votante en general. El votante en general es lo que dice Rodrigo. Y algún sustento tiene lo que la gente piensa cuando va a entrar al cuarto Claro, oscuro. pero te Que diría todos los que políticos hay- son unos garcas. te diría- Porque ha pasado, claro. están mal las generalizaciones. Perdón, están en mal. Córdoba se Pero- compran votos con No, no están falopa, mal las como dice generalizaciones, Jacobe, Juan, no se es compran cierto. votos Sí, con pasa eso falopa. también. ¿Cómo Sí, es el ¿puedo voto terminar falopa? la idea? Sí, pero creo que me digas cómo es el voto falopa. No sabía que se compraba voto Bueno, con falopa. mi provincia No, bueno, de pero- Córdoba, que hace 23 años es gobernado por el peronismo, tiene 170 asentamientos urbanos marginales. Mi ciudad, capital, tiene 113 asentamientos que carecen de todo tipo de infraestructura. Ni siquiera contás 19 barrios cerrados, que son guetos, que fueron planes de erradicación de villa. No te estoy contando esos barrios. O sea, como ha crecido la pobreza en mi provincia, que es
probablemente la provincia más productiva de la Argentina, es una explicación que tiene que dar también el peronismo de Córdoba, ¿no? Porque hace 23 años, ¿a quién le van a echar la culpa? Porque es la típica de la política echarle la culpa al gobierno que viene atrás. Pero hace 23 años. años. Está diciendo que solo el peronismo compra el voto falopa. Solo Bueno, el peronismo. pasa eso, Viviana, claro que o el sí, voto es una falopa obviedad, lo compran es todos. una obviedad porque tiene que ver con el complejo deterioro social, el rol de los punteros, el rol de los facilitadores sociales, Perdón, que terminan ¿puedo siendo preguntar barra más sobre el voto brava. falopa? ¿Y terminan- cómo es un voto falopa, más allá de lo obvio? ¿Qué Lo que te yo dije, dan? ¿Qué espera, te déjame dan? ajustar, No, pero ¿qué te espera, dan? espera. ¿Cómo Es la es? misma- ¿Cómo Espera, es? déjame ajustar lo que yo dije. Es el mismo Espera, andamiaje Rodrigo, de espera, las barras de fútbol, es decir, el contacto, el ascendiente con los jóvenes en los barrios, jóvenes que no tienen ningún tipo de proyecto de vida, que abandonan la escuela, que acaban de dar los resultados educativos. Tremendos. El 50% de los chicos que empiezan el secundario no lo termina, no tienen proyecto de vida, no tienen autoestima, no tienen contención Visión de afectiva. futuro. Y bueno, entonces no hay visión de futuro, viven el día a día, caen en las adicciones. Y ese encadenamiento también se vuelca a la política. No es que está diseñado para la política. Tiene que Pero ver que- con el drama de Déjame la hacer esta pobreza. aclaración. Déjame hacer esta aclaración porque Trabajan sobre la pobreza, sobre Rodrigo- las adicciones, la verdad que es una mierda de gente. Rodrigo le pone Perdónenme, ¿no? Qué horror. marca a lo que yo estoy diciendo y yo no lo estoy diciendo con marca. Lo que digo es, en el abajo de en el trasfondo de la política argentina, los punteros compran los votos con merca. Y los punteros trabajan a veces para el peronismo, Rodrigo, y a veces trabajan para otros. Voy- Sí, voy a- Jorge, pero si no caemos en la misma de la igualación, vamos a hablar de casos de corrupción, ¿no? Pero lo es que, que- lo que Pero pasa pará, con el pero kirchnerismo. es No, está bien lo que dice interesantísimo e Jorge. interesante lo que dice. Por eso Es- digo, es muy ¿es interesante solo el lo que peronismo dice. o son No, todos porque los si no que lo vemos compran en términos de falopa? buenos y malos. Y desde acá, Claro. Rodrigo, empujamos para salir de No la se idea de trata que de la hablar de política buenos argentina y es buenos y malos. malos. No se trata de hablar de buenos y malos, sino a la escala de los grises. Porque si no, la conclusión es un poco esa la Digamos que en la política traté de son insinuar, todos digamos. malos. Si la sociedad termina interpretando que todo da lo mismo, ganan los peores. Bueno, a ver. No está mal distinguir entre quienes hacen los partidos que no integran el justicialismo, que Pero tengan vos hiciste prácticas una distinción clientelares, de que que lo sean que compran castigados, son que tengan solamente hechos de los peronistas, corrupción, Rodrigo. que sean condenados, No que es sean así. juzgados. Pero no se puede igualar Rodrigo, todo. El ¿sabes qué pasa? kirchnerismo, Perdón. déjame decirte este concepto que está vinculado con las Déjame decirte coyunturas. El kirchnerismo lo que tuvo fue un plan en donde la corrupción formó parte de un diseño económico y de poder. Ya no fue la coima de la década del 90. Ya no fue los conflictos de intereses o los hechos de corrupción que pueden tener casi todas las democracias. Estamos hablando de un andamiaje, por eso es en cantidad de volumen, es estructural la corrupción que hubo. No se puede igualar. ¿Me explico? Lo mismo pasa con los otros temas. Rodrigo, la gente necesita una prueba empírica, una prueba de amor de los políticos, pues hoy la gente cree que todos los políticos no sirven para nada. Y hasta hoy, los últimos 70 años de la Argentina nos han demostrado eso. Hasta ahora, empíricamente, Bueno, es que vamos nos de ha fracaso demostrado en que hay fracaso, uno que ¿no? sea distinto. no es Bueno, pero no tan pasa lo así. mismo con los Tampoco es periodistas, difícil. no pasa lo mismo con los Quería terminar el jueces. primer... Con los Pasa con la encuestadores. sociedad en general, Con los pasa con encuestadores, todos. Obviamente, claro. mira, Macri dijo, el gobierno de Alberto Fernández es una mezcla de ineptitud bestial, ideas equivocadas y maldad. ¿Coincidís? Mezcla de ineptitud bestial, ideas equivocadas y maldad, dijo Mauricio Macri de este gobierno. Ahí está la placa. A ver, todo me parece que tiene que ver un poco con todo. Y es verdad que toda la sociedad en su conjunto tiene muchas explicaciones que dar. Yo creo que todos los argentinos tenemos mucho replanteo que hacer. Ahora, lo que dice Rodrigo no es menor. Vos en un contexto de tanta crisis y tantos problemas, tenés que ordenar un poco con qué enemigos te vas a ir enfrentando de mayor a menor, porque si no, no vas a poder avanzar. Hoy, el principal mal de los argentinos, nos guste o no nos guste, haya personas que tengamos que con temas a resolver en todos lados, puede ser. Pero hoy el gran problema de la Argentina es el kirchnerismo. De eso no hay ninguna duda. Fuera de la conversación en el kirchnerismo, hay un montón de cosas para arreglar, sin ningún lugar a duda. Ahora, ¿cuál es el problema? Vinculándolo ahora con la pregunta que me hiciste en relación al graf. La maldad. Porque este ejemplo de comprar los votos no es el único ejemplo que yo te puedo dar. Yo sé lo que vi en muchos de los barrios de la provincia, punteros que administran los planes y en vez de pagarle con plata, le paga con droga. Está bien, eso es... Y Pero entonces- vos crees que el Dame un segundo, Carlos, clientelismo dame un no es- segundo, dame un Bueno, segundo, por favor, después un segundito. Quisiera terminar las dos. Entonces, ¿cómo es el ecosistema de esos barrios donde absolutamente nada tienen? Porque de verdad no es fácil describirlo sin realmente... Pero los chicos, vos ves, entras al barrio y lo único que ves son chicos dando vuelta, cara de tierra, y hombres no ves.
ves algunas mujeres que administran el ecosistema y llevan adelante un poco la cosa para que funcione. Recién a partir de las 6, 7 de la tarde los hombres se empiezan a levantar. Y lo único que hacen es ser funcionales a ese modo de vida. Y esto solamente puede funcionar, Vivi, en convivencia con la policía y en convivencia con la política. Entonces, hay un nivel de maldad que para mí trasciende y marca por sobre todo la diferencia de algunos con otros, ¿no? La maldad de la que hablaba Mauricio. Te escucho, Campolongo. A ver, el clientelismo se agudizó con estos y se pervirtió con estos, en estos ejemplos de la falopa. Ahora, el clientelismo existe históricamente en la Argentina con los conservadores, que eran los mejores punteros que le decían, ya votaste, se guardaban la libreta, etcétera, etcétera. Te diría, además, no sé si has leído algún texto, pero el hijo de Carlos Auger, un gran político demócrata cristiano, escribió Zona Gris, viendo una doble, no creándolo como enemigo al que hace clientelismo o al puntero, sino que en muchos casos le conseguía la guita para el ataúd, para que no enterrasen a alguien en una cosa de... Otrora, digo, no estoy diciendo de esto ni estoy justificando lo de la falopa. No le daban Paco a los chicos, Carlos. No, bueno, pero no yo le te daban estoy hablando... Paco a los pibes. Pero esto es un fenómeno que te diría desde los 90 en adelante vino lo del Paco para eso, que es cuando se expande. Antes cumplían otra función. Vos me podés decir, no es valorable, el Estado no llega. Y el otro concepto que rondó acá, que me interesaría dejarlo, es, creo que los parámetros para la decisión electoral han cambiado en la Argentina. Y hoy es mucho más fuerte el miedo. Alguien preguntó por claro, acá. es lo que más o menos te decía yo, Carlos. Claro, el dispositivo que funciona es el miedo. Es decir, el menos malo votar también. No, el miedo, y lo que hay que preguntarse es por qué los gobiernos, hay muchos ejemplos de populismo, pero en Latinoamérica tenemos algunos muy claros, gobiernos que construyen sistemáticamente pobreza, ganan elecciones. Porque no en todos los casos hay fraude electoral, tenemos de todos los gustos, donde sus hegemonías totalitarias son poco transparentes, no sabes cómo son los resultados electorales, pero no, el problema es más profundo, más grave. En algunos países ha habido y existen elecciones que se llevan adelante de buena manera, son transparentes, y ganan los gobiernos que construyen pobreza. Es más sofisticado el dispositivo. Tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la construcción de responsabilidades afuera, tiene que ver con una narrativa, que es el punto inicial al que más o menos me quería referir yo con que Cristina no improvisa. Los populismos, después de que fracasan sus gobiernos, que básicamente nos hicieron creer que un Estado bien grande resolvía todos los problemas, tenemos un Estado gigante y tenemos una pobreza del 50%, eso lo tienen que sustentar o con endeudamiento. Por eso Mauricio, yo comparto con Mauricio Macri, que dice de la brutalidad del gobierno, porque lo que puso en el acento Cristina en su discurso público es que el déficit no es un problema. Eso no lo sostiene nadie en el mundo, ¿no? Son 70 años gastando más de lo que recaudamos. ¿Eso con qué se paga? Con endeudamiento, con inflación y con emisión. ¿Eso que genera? Ausencia de inversiones, desempleo privado, se suple con empleo público o programas sociales que vuelve a aumentar el gasto. Eso fabrica pobrezas. ¿Cómo se sostienen en el gobierno? ¿Cómo ganan elecciones fabricando pobres? Construyendo las responsabilidades en otro lado. La culpa la tiene el Poder Judicial, que se puso de acuerdo, fíjate, vivían en toda Latinoamérica para meterlos en cana. No sé cómo lo han hecho laburar los jueces tanto. No, pero lo que dijo del contrabando, pero fíjate lo que es el relato. Lo que dijo del contrabando es cierto. Bueno, pero digo... Los culpables son los medios de comunicación. El contrabando es cierto. Los culpables son el campo, los culpables son los supermercadistas que tocan los precios. Ahora, del avión terrorista que llegó a la Argentina, nada, ¿no? Siempre responsables en otros lados. Y eso es eficiente, eso es efectivo, porque tiene un hilo de coherencia, tiene una narración, se busca un enemigo, se trabaja con el enojo de la gente, se iguala. Es muy importante en los dispositivos de los populismos igualar a la sociedad y jugar con el enojo, con el miedo de la gente. Sí, me parece que es bastante más sofisticado que solamente el encadenamiento de te doy algo, una licuadora y votame de tal o cual manera, cosa que se sigue sucediendo, digamos. Responsabilizó a los evasores fiscales el déficit fiscal. O sea, imagínate el nivel de cinismo que tiene y cómo busca responsables, directo al sector privado. Ahora, de lo que queremos saber los argentinos, que es sobre este avión que llegó a la Argentina y que despegó 3 veces, no dicen absolutamente nada. O sea, hablan de lo que ellos quieren,
sabiendo que hay un país que necesita explicaciones, una respuesta, no la dan. ¿Qué pensás puntualmente vos y vos, Roberto, de ese tema? Y ahora nos contás en qué está la causa, Juan. Dale. Te escucho. No dice nada, aunque Rossi recién asumía, y yo una cosa, no he visto una cosa así de un secretario de inteligencia que pocas veces se expresa públicamente, estaba asumiendo y trazaba hipótesis en un programa. El nivel de improvisación no se ha visto nunca. Trazaba hipótesis, creo que venían a instruirse en manejo, no daba ningún tipo de explicación. Ahora, mira, tenés dos ahora, alternativas con este tema. Rodrigo, Una mala ¿qué y va a otra de terror. Porque en el mejor de los casos, no estamos hablando de complicidades, estamos hablando de un nivel de negligencia absoluta y total. Ahora está bien, yo escucho el discurso. Y en el de la peor de los oposición. casos Rodrigo, estamos hablando de complicidades con déjame un país decirte algo. acusado de terrorismo. Déjame decir, yo te entiendo. Pero yo noto un poder judicial muy activo, ahora vamos a contar las novedades, pero veo una oposición muy pasiva, que hay un relato, lo cuentan, lo critican, pero no los vemos activamente que hagan una presentación, que vayan para adelante. ¿Cuál es la posición que tiene? ¿Qué va a hacer la oposición frente a esto? Estamos frente a una cuestión de terrorismo de Estado grave. La DAIA creo que ha tomado una participación muy activa en la causa y gracias a la participación de la DAIA, el juez Villena y la fiscal Incardona han ido con las imputaciones para adelante. Es que Ahora ¿sabes se qué lo nota. pasa? Pero yo veo una oposición que está muy tibia. No, Ricardo, Perdón, que en el Congreso de la Nación se pidió la Franco interpelación. venía para eso también. En el Congreso de la Nación se le pidió la interpelación. ¿Qué pidieron? En el Congreso de la Nación se le pidió la interpelación. A varios ministros. A varios ministros, al jefe de gabinete, al canciller, al secretario de Inteligencia, hubo varios diputados que radicaron denuncias judiciales permanentes. Pero Sí, esta Ricardo es es la uno de Argentina de esos. hoy. Sí, casi que te diría que uno podría pensar que hasta Culfas creó esto. ¿Por qué digo? Porque una semana antes de que aterrizara un avión lleno de iraníes y venezolanos, que es un hecho de una gravedad internacional mayúscula, una semana antes ya casi no estamos hablando de que se chorearon un gasoducto de 1.500 millones de dólares, que no tenemos combustible ni gas, que va a haber ausencia de gas para la actividad productiva, para la actividad domiciliaria. Y se fue un ministro porque lo denunció. Perdón, Entonces, fíjate y la vos que guita hay, que perdió vos me el Estado, preguntás, ¿no? un escándalo tapa otro. Yo no sé cómo podrías, vos Viviana, un programa, te escucho los monólogos, en otro país, ¿cómo podrías hacer? Me encantaría otro país y tenés tendré que decir nada de todo por eso que día, digo, te tenés que juro. escoger, quedarte con uno o dos de los 10 escándalos que tenés a diario. Sería mucho mejor hacer un programa de entretenimientos y divertirnos un montón cada noche, porque es una tragedia escribirlo, pensarlo, buscar los tapes. Vos veías recién, no sé si lo pudiste ver en Neuquén, cómo operan a la gente con el agua que le cae encima del paciente. No funciona la educación, no funciona la salud, no funciona la justicia, no funciona nada. Hoy hablábamos con Carlos antes de empezar y lo hablábamos creo que también ayer cuando hablábamos en el final sobre la tristeza, cuál es el sentimiento que hoy nos mueve a los argentinos. Sí, le ponemos esperanza, le ponemos